Y desde luego hay otro medio de comunicación que a veces ha sido digamos, desprestigiado, o que ha sido restado en importancia, que sin embargo es muy relevante. Porque el más grande de todos nuestros periodistas, el fundador del periodismo nacional, antes que un periódico, se dedicó a pintar las paredes. Lo que hoy llamamos el graffiti es un medio de comunicación utilizado desde el principio de la colonia. Anónimo, a veces con insultos, con calumnias, otras veces con demandas. El graffiti, el borrón en la pared, ha sido una forma básica de comunicación. Francisco Eugenio de Santa Cruz y Espejo salió una noche, puso unas banderitas rojas y con carbón de lo que se utiliza para hacer las parrilladas, con ese carbón escribió en las paredes de Quito: salva, cruce, libre testo, gloria consecución. Es decir, solo la cruz nos salvará y nos dará, y la libertad nos dará honor y gloria. Era una primera llamada a la libertad que le costó la vida, porque lo metieron preso y después adquirió una enfermedad en la prisión por la cual murió. Es decir, vean ustedes, hasta ahora el graffiti sigue siendo un medio de comunicación. Y hay gente que tiembla al graffiti, porque es anónimo, porque a veces dice verdades, otras veces calumnia, pero de todas maneras la gente se entera. Una campaña de grafitis bien hecha en una ciudad pequeña puede significar la tumba de un político. Y eso es un tema importante. Bien, entonces fíjense que en la colonia se desarrollan esos medios de comunicación fundamentales, pero en un momento dado, claro, se trae a Ambato, los jesuitas lo hacen, la imprenta. Ya venían impresos de España libros y a veces hojas sueltas, novenas, etc. Pero en un momento dado, a mediados del siglo XVIII, se trae una imprenta a Ambato y se comienza a producir libros localmente. Claro, lo primero que hicieron fueron novenas, una novena a la Biblia. Y no se duró mucho la imprenta en Ambato, se la trajo a Quito y no tuvimos muchas imprentas en el país, sino más bien pocas. Algunas de ellas en manos de la Iglesia. La Iglesia fue una de las que monopolizó el ejercicio de la imprenta en nuestro país. De ahí es que en 1791 apareció el primer periódico de la historia del país, se llamaba Primicias de la Cultura de Quito. Era publicada por un médico, era al mismo tiempo abogado. Era un gran abogado porque venía viviendo, explicando pleitos por todas partes, pero además era un gran médico. Fue en un momento dado el principal especialista en viruelas en el mundo. No era cualquier persona, era el principal especialista en la enfermedad de la viruela que hubo en el mundo. Se llamaba Francisco Eugenio de Santa Cruz y Espejo. Era un mestizo, hijo de un indígena rico y de una mulata, mezcla de blanca y de una cuota afro, y representó la conciencia de esos primeros momentos en que comenzaba a surgir la idea de una nación local, la nación quiteña. No fue el único. En Cuenca, en Guayaquil, surgieron también núcleos de personas que comenzaron a pensar en que estas tierras podían tener su propia identidad frente a España. Al principio no querían la independencia, querían solo que les dejaran gobernarse, y querían tener su propia identidad. Poco a poco eso fue desarrollándose en el movimiento independentista. Y precisamente el movimiento independentista marca el inicio de este gran instrumento de comunicación que tiene el mundo, que entra con fuerza en nuestro país en la independencia, que es la prensa. De los primeros periódicos del país son El Patriota de Guayaquil, ¿no? Y varios otros periódicos que comienzan a funcionar como instrumentos mediante los cuales se planteaban las ideas independentistas, se defendían las tesis independentistas, se divulgaban las comunicaciones, las grandes proclamas de los libertadores. Bolívar nunca escribió libros, por si acaso. Ahora hemos hecho libros con las cartas que él escribía, con los mensajes que él escribía. Él lo que era fundamentalmente era un peleador de prensa. Una de las tesis fundamentales
de su vida como político, como libertador, se escribe en una carta de Jamaica. Y esa carta de Jamaica está dirigida a un periódico de Jamaica. Fue publicado en la isla Jamaica cuando él estaba exilado. Entonces Bolívar utilizó la prensa como un instrumento de divulgación de sus ideas. Y ese es un elemento fundamental. Entonces la independencia es el espacio en el cual, libre del control de las autoridades españolas,